Bien, bienvenidos a nuestra próxima clase. Bueno, he estado dictando la clase, por supuesto, en forma presencial y estoy colocando estas notas para el curso, pero bueno, quisiera hacer notar que a veces tenemos desincronizaciones en las cuales quizás paso más materia en clase que en nuestras clases, digamos, virtuales o en estos apuntes. Trataré de alcanzarnos, pero a veces es difícil calcular cuánta es la cantidad de materia que voy a hacer, digamos. Así que bueno, trataré de ponernos un poco al día en lo que vamos y cómo vamos avanzando. Entonces, quisiera partir hablando, comentando lo que estuvimos mirando en nuestra última clase. Estuvimos hablando del modelo logístico, ¿ok? Que entonces está un poco acá. Estuvimos hablando de muchos personajes que participan en esto del modelo logístico. En particular, hablamos de, en este caso que tenemos acá, de Leonardo de Pisa, que va a contar, o Fibonacci, contar esencialmente la propiedad del crecimiento exponencial, y vimos que esto lo veíamos como simplemente el balance entre la tasa de mortalidad y la tasa de crecimiento, que nos da esto que está acá, y lo que nos predecía esencialmente que había un crecimiento exponencial de la población. Sin embargo, vimos que eso no tenía sentido, que de alguna forma las fuentes o recursos tienen que ser finitos, y para esto entonces tomamos términos no lineales que nos permiten saturar el sistema, y esos términos no lineales entonces va a ser propuesto por Berhus. Berhus va entonces, Berhus aquí está mal escrito todo esto, vamos a colocarle, hay una L por aquí, Berhus. Entonces Berhus va a establecer, digamos, que la tasa de crecimiento sí depende de, entonces, como está acá, de n, y a partir de datos que va a observar, va a concluir que este n tiene que ser cuadrático, y por lo tanto podemos crear este tipo de modelo, lo cual nos permite simplemente una dinámica no lineal, un término cuadrático, también denominado modelo logístico. Vimos que había este tipo de cosas y ahí hicimos un montón de análisis, qué tipo de cosas podíamos contar. Análisis cualitativo vimos que era así, y lo que les mostré también en los videos es que esto concordaba muy bien con sistemas aislados, nos permitía, a partir un poco de la población, con pocos parámetros, predecir cuál es la población de saturación. En particular, uno predice que la población del planeta debería saturar del orden de 11 billones. Estamos pasando reciente, 11 mil millones, perdón, no billones. Actualmente estamos cerca de los 9 mil millones de habitantes en el planeta, así que ya pasamos incluso el punto de inflexión, el máximo, el sentido que en esta zona aceleramos y frenamos, así que estamos actualmente en una época de inflexión del número de puntos de equilibrios en el sistema. También les hablé de que podemos hacer análisis analítico, podemos transformar problemas en problemas integrables, hablé un poco de sistemas integrables y cómo podemos transformar un sistema no lineal en sistema lineal y por lo tanto podemos conocer todas las soluciones. A partir de eso, bueno, discutimos un poco la clase. Entonces, ¿qué más avanzamos en esta clase? Que, bueno, desgraciadamente tuve más tiempo de avanzar. Hablamos de nociones de estabilidad. Entonces, vamos un poco a hablar de estabilidad de equilibrio. Entonces, para esto, bueno, tenemos que discutir muchas cosas, que es la noción de estabilidad de un equilibrio. Entonces, déjame ver, estamos en 21, 22, entonces esto es 23, simplemente. Entonces, ¿qué nos da? La estabilidad de un equilibrio era que nuestro map, nuestro dinámico unidimensional, por ejemplo, el modelo logístico, nos decía, o en general, cualquier sistema, porque no el modelo logístico en general, tenemos una dinámica que hace, por ejemplo, cosas así y podríamos tener más equilibrio. Sabemos que esto es un atractor, las trayectorias son atraídas hacia él. Acá tenemos un repelor y aquí tendríamos otro atractor y otro repelor, en este caso está acá. La pregunta es que si, bueno, nos damos el sistema dinámico, colocamos X, acá colocamos X punto, esto igual f de X, y hay parámetros, por ahora no jugado los parámetros, pero que hoy día podamos comentar qué es lo que hacen los parámetros en el sistema dinámico en cuestión. Entonces tenemos esta imagen que está ahí, y lo que vamos a tratar de hacer es preguntarnos, bueno, acá tenemos un equilibrio, llamémoslo x0, entonces la pregunta, x0 es estable, pero para responder a esta pregunta tenemos que introducir nociones de estabilidad. Entonces, ¿qué noción vamos a usar? Por supuesto, un punto de vista hasta ahora, como hemos discutido, una variable estable, una condición inicial acá, viaja, llega acá, otra condición inicial viaja y llega acá. Eso no diría que es estable, pero tenemos que definir un poco más cuidadosamente eso. Entonces vamos a definir estabilidad asintótica. ¿Qué significa estabilidad asintótica? Entonces decimos sea x0 un equilibrio,
Eso quiere decir en nuestra discusión que f evaluado en x0 y los parámetros lambda es cero, o es un equilibrio. Se dice, se dice x0 es estable, ¿ok? Se dice x0 estable, si solo sí, entonces estable, si para toda perturbación en torno al equilibrio, si para toda perturbación en torno al equilibrio, ¿qué quiere decir esto matemáticamente? Quiere decir que si tomo x0 menos I de t en t igual 0, doy una perturbación y supongo que es una perturbación, por lo tanto, estoy suponiendo que esto era un vecindario, una bola de radio epsilon en torno, si quieren verlo acá, si lo vemos con más cuidado, esto es una bola en un entorno a este lugar de acá. Entonces, si para todo t en x0 se cumple entonces que, entonces para todo i que satisface esto, o sea, para todo i en t0 que satisface esto, entonces se tiene que x0 menos i de t para todo t, por supuesto, mayor, para todo t mayor que este t0, o t tendiendo a infinito, t mayor que este t0, tenemos que esto se va a hacer. ¿Esto qué quiere decir esencialmente? Quiere decir que si va a una perturbación, entonces esta convergen al equilibrio. Entonces tenemos esta idea intuitiva que el equilibrio es estable, es decir, que yo parto en él, lo perturbo, pero después de mucho tiempo vuelvo a él. Y esto es nuestra noción de equilibrio estable, o sea, queramos o no, simplemente, por ejemplo, el caso del péndulo, solo para ilustrar la idea, diríamos que viene y vuelve al equilibrio. Entonces, volvamos acá, ok, veamos que tenemos acá, simplemente que vamos a cambiar de ecuación, vamos a colocar acá, simplemente, vamos a sacar esto de acá, vamos a colocar acá péndulo simple para nuestra discusión, péndulo simple. Entonces, déjenme buscarlo. Tenemos péndulo que teníamos, estaba mirando y se me pasó el péndulo siempre. Ahí está el péndulo. Entonces, el péndulo simple está acá. Muy bien, ya sabemos que está sobreamortiguado cuando esto es grande. Por ejemplo, si le damos un valor del orden, digamos, no sé, mayor que 2, le damos 4 y eso es suficientemente grande, tenemos que las trayectorias en el sistema dinámico, si me doy un ángulo cualquiera, por ejemplo, lo coloco por acá arriba y lo suelto, entonces sabemos que el equilibrio es estable, es decir, que vengo acá y simplemente las trayectorias convergen a él sin problema. O sea, cualquiera sea la trayectoria, voy y vuelvo a él. ¿Ok? Es un equilibrio estable, o sea, el equilibrio vertical de cualquier perturbación, por supuesto, en el vecindario. Las perturbaciones que estoy haciendo acá son grandes porque su tiene atracción es muy grande, pero aún así nos muestran que convergen al equilibrio. Entonces, ahí hablamos que el equilibrio es estable. Muy bien, entonces esta noción tenemos bien, es claro que es lo que queremos hacer. Bien, vamos a volver a la tablet. Perfecto. Entonces, esto hablamos que un equilibrio es asintóticamente estable cuando vuelve, o sea, cualquier perturbación converge al equilibrio que teníamos inicialmente. Eso nos da la noción de equilibrio estable, digamos, que estamos estudiando. Ahora, note que este caso, esta definición anterior, esta definición anterior, ok, nos da estabilidad tanto lineal como no lineal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que de alguna forma ese sistema en ningún lado hablamos, lo único que requerimos son estas propiedades que dado una perturbación inicial epsilon, esta converge a tiempo muy grande a cero. En ningún lado estamos diciendo que el sistema sea lineal o no lineal. Por supuesto, en la práctica uno más bien usa otra noción de estabilidad. Estamos acostumbrados a hacer análisis lineal para dar cuenta de la estabilidad. Así que anotamos esta segunda definición por ahora, que es útil, que es estabilidad lineal. Entonces, ¿qué significa que algo sea estable linealmente? Entonces, vamos a decir lineal. Vamos a decir dos puntos que sea x0 un equilibrio. Se dice linealmente estable
Sí, entonces, sí que, si el análisis, si el análisis, análisis de la dinámica, análisis, lo estoy dando mejor, análisis de la dinámica en torno a x0 es la dinámica lineal, vamos a ser, incluso vamos a ser más precisos, la dinámica lineal. Voy a correr esta parte de acá, vamos a correr más preciso, vamos a ver que la dinámica es lineal. Entonces vamos a decir que si el análisis de dinámica lineal en torno a x0 se caracteriza por un espectro que está constituido o yace en la parte negativa, en la parte negativa del espacio del plano complejo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un sistema dinámico x punto igual f de x y lambda, lo que haríamos entonces simplemente es que tomamos x igual x0 más y de t. Suponemos que y de t es una pequeña variable, o sea, tiene magnitud pequeña. Linearizamos el sistema dinámico en torno a él, es decir, que escribimos que x punto es igual a y punto, esto igual f de x más y, 0 y parámetros, por supuesto, parámetros no los estamos tomando. Como y es pequeño, desarrollamos en Taylor, serie de Taylor. Entonces hacemos serie Taylor y lo que obtenemos es f evaluado en x0, ujú, más, entonces nos quedaría f', o si quieren, bueno, vamos a ser más explícito quizá derivada de t a de x evaluado en x0 por y. Ok, eso sería el análisis lineal, más temas, por supuesto, no lineales, órdenes y cuadrados, pero es pequeño, así que es despreciable. Diríamos que, bueno, por supuesto, de equilibrio, así que esto nos queda cero, equilibrio. Y por lo tanto, el sistema dinámico nos quedaría de la siguiente forma. Nos diría que punto es igual a df a dx evaluado en x0 por y. Por lo tanto, lo que sabemos es que simplemente f es decreciente, o sea, para hacer un atractor, lo que hemos dicho siempre que es decreciente, significa que la derivada es negativa. Por lo tanto, si me permiten, voy a introducir cierta notación, voy a llamar a sigma igual a menos df a dx, simplemente es una definición. Esto es porque dado que f es decreciente, entonces, en x0, la dinámica del sistema dinámico se escribe simplemente como i punto igual a menos sigma i, y por lo tanto las soluciones espectrales, quiere decir que i lo escribo como i0 exponencial de menos sigma t, se caracteriza, si quieren verlo, porque el valor propio, bueno, son las soluciones, pero igualmente me dice que si busco soluciones exponenciales, eh, entonces tenemos esta exponencial que está acá, digamos, en cuestión, la tenemos lista en este lugar que está acá, nos dice esto, y por lo tanto el valor propio, que este número que está acá, valor propio, nos dice que si lo representamos en el plano complejo, es decir, que voy acá, escribo la parte real de los valores propios, llamamos lambda los valores propios, la parte imaginaria de los valores propios. En este caso, contaríamos que nuestro valor propio se encuentra acá en la posición menos sigma y por lo tanto, efectivamente, se encuentra en la zona del plano que tiene la parte negativa y por lo tanto diríamos que la solución efectivamente es linealmente estable. Entonces, esto en general es lo que vamos a usar para definir algo linealmente estable. También la noción de asintótica son dos definiciones generales. O sea, que quiero decir que se pueden ocupar en más dimensiones. Por ahora la estamos usando en una dimensión simplemente porque lo estamos tratando primero el problema dimensional, pero ambas estabilidades son para dimensiones de cualquier dimensión. Entonces, tendría más valores propios que me pueden decir esto y podría ocurrir, claro, en más dimensiones podemos tener valores propios complejos conjugados. Aquí entonces no vamos a tener este problema. ¿Ok? Muy bien. Se me olvidó también mencionar que dije que no hay oscilaciones, lo voy a anotar acá, no hay osciladores.
Ok, solo es para yo anotar qué es lo que tengo que comentar en nuestra discusión. Entonces, esto nos da la noción de estabilidad lineal y lineal. Entonces, antes de relacionar, digamos, la frase que quiero hacer con cuidado, que quiero volver con ella, lo voy a anotar acá, que es simplemente si, entonces quiero demostrar que si un equilibrio es linealmente estable, también es asintóticamente estable o si quieres no lineal. Asintóticamente estable, y esto por supuesto incluye la idea de no lineal. Ok, estos conceptos están ahí. Ahora, gráficamente hemos tratado de explicar esto un poco mejor y nos enseña cosas, digamos, más precisas, digamos, que nos dice que tenemos acá y esto nos da, digamos, qué cosa nos dice que si acá tenemos un equilibrio y la dinámica es localmente así, por supuesto, linealmente sería esto y no linealmente nos da un poco toda esta otra dinámica. Ya sabemos que es estable, o sea, intuitivamente sabemos que las cosas son estables y no tenemos problema en nuestra descripción. Pero en general, esta frase tiene bastante valor y voy inmediatamente a ir sobre ella, pero antes de eso quiero comentar otra cosa. Si un equilibrio es linealmente estable, también es asintóticamente estable. Entonces quiero discutir esta idea de que asintóticamente también es estable, digamos. Ok, entonces ahora voy a tratar de dar un poco más de división a esta discusión que estamos haciendo. También, bueno, antes de esto, de hacer este problema, quiero discutir algo que estábamos tratando de discutir, que también lo dije en clase, o así pasa un pequeño paréntesis, de algo que quiero discutir. Dije que los sistemas unidimensionales no tienen oscilación. Y la razón de por qué los sistemas unidimensionales no tienen oscilaciones, bueno, una oscilación, por supuesto, nuestra idea intuitiva es que si yo tengo el tiempo, de alguna forma, si tengo una trayectoria que a medida que pasa el tiempo hace algo que oscile, diríamos que es una oscilación. Pero por ahora, nuestros sistemas dinámicos que hemos estado viendo, en realidad su dinámica, digamos, sistemas unidimensionales, es más bien que tenemos un equilibrio acá y vemos que las trayectorias más bien no presentan ningún tipo de oscilación. ¿Ok? Y la razón profunda por qué no presenta ninguna oscilación, lo podemos decir de varias formas. Bueno, primero es que intuitivamente vemos que la dinámica es solo relajación. ¿Ok? El el análisis intuitivo nos dice no hay oscilaciones. ¿Por qué? La razón de por qué no hay oscilaciones es simplemente porque no vemos que las trayectorias hagan algo del tipo, bueno, voy acá, voy y vuelvo, o estoy acá, voy y vuelvo, voy y vuelvo. No, vemos simplemente que relajan a un equilibrio. Entonces, la razón profunda por la cual relajan a un equilibrio es la siguiente. Se nos pregunta por qué esto ocurre. La razón tiene que ver más bien con que vemos que la dinámica unidimensional, si tenemos x punto igual a f de x, lo primero que podemos decir es que si f es una buena función, suponemos que existe una primitiva y esa primitiva entonces la llamamos un potencial. O sea, los dinámicos sistemas unidimensionales son da un f, si yo calculo su integral, independiente, ok, que sea integral o no, pero sí sabemos que se puede una forma integral. Existe un b, que es la integral de f, luego entonces b esencialmente estamos diciendo que es la integral de f con signo menos, por lo tanto estamos diciendo los sistemas unidimensionales son integrales. ¿Ok? Todo sistema unidimensional es integrable. Por lo tanto, se puede escribir así. Luego, luego decimos que luego los sistemas unidimensionales son potenciales. Eso es un lenguaje que podemos usar, o también podemos usar una palabra que me gusta más. Entonces decimos luego, eh, son sistemas potenciales, es decir, vienen de un potencial
Y en general vamos a ver cuando tengamos campos, de alguna forma lo que estamos diciendo es que son variacionales, vienen de alguna forma una variación, es decir, que vienen de un funcional, el cual uno deriva y encuentra este tipo de ecuación en general. Bueno, por ahora diríamos potencial, pero vamos a ver que cuando sean campos podemos usar un concepto un poco más general. Pero, ¿qué es la característica de los sistemas potenciales? Entonces, los sistemas varias potenciales se caracterizan por minimizar en este caso, el potencial. ¿Ok? Voy a decir la energía, pero ok, juguemos el potencial. ¿Y cómo podemos ver esto matemáticamente? Bueno, muy simple. Si tomamos d a dt del potencial, que es función de x, pero usando las ecuaciones de momento, es decir, usando que x punto satisface de menos de b a dx, que la gracia que tiene es que hacemos usar el sistema en este sentido que llamamos un shell, que quiere decir que usamos las ecuaciones de movimiento en su variación. ¿Qué nos dice esto? Nos diría que simplemente esto va a ser de que formal va a ser simplemente dv a dx, dx a dt. Y acá usamos la ecuación de movimiento y nos queda entonces que d potencial a dt es igual a menos dv a dx al cuadrado. ¿Por qué? Porque la dinámica del sistema es eso. La dinámica del sistema dinámico es eso. Lo coloca y nos queda menos al cuadrado. Por lo tanto, esto nos dice algo profundo, que cuando tomamos el potencial y usamos las ecuaciones de movimiento, descubrimos que la dinámica se caracteriza por la minimización del potencial. Entonces, la, la dinámica minimiza el potencial. ¿Ok? La dinámica minimiza el potencial. ¿Por qué? Porque obviamente esta derivada que tenemos acá, si es que alguien no lo ve claro, esto que está acá es una derivada negativa. Por lo tanto, el potencial usando las ecuaciones de movimiento, lo único que vemos es que el sistema entonces solo se puede minimizar. Eso nos dice que el sistema se va a los mínimos y por lo tanto no podemos tener una oscilación. Una oscilación significaría aumento del potencial y disminución de este, pero esta ecuación me dice que no, que solo se puede minimizar, por lo tanto están prohibidas las oscilaciones. Entonces déjenme ilustrar esto en un ejemplo simple. Entonces, ejemplo, tomamos, si quieren de nuevo algo que lo entendemos bien, ejemplo, modelo logístico, ya que lo entendemos bien. Entonces, en caso del modelo logístico, tendríamos que n punto es igual, decimos, a mu n menos n partido por n cero. ¿Ok? Y bueno, para que nos quede n cero con la interpretación que hacemos, tengo que colocarle un mu. Lo que vemos acá, entonces, que esta ecuación, por supuesto, es unidimensional, por lo tanto, tiene que ser potencial. ¿Cuál es el potencial? Bueno, esto es la derivada de menos de a de n de qué. Para tener mi primer término, tenemos que tener un n mu, entonces, al cuadrado medios, con signo menos. Eso hace entonces que al derivarlo nos dé el término mu n. Y por otro lado, para obtener el segundo término, entonces nos queda es n al cuadrado mu partido por n cero y como acá, pero me falta un cuadrado. Entonces al cuadrado nos queda la 3 y dividido por 3. Entonces al derivar tendríamos el potencial. Y esto sería, en este caso, el potencial, donde si quieren verlo así, estamos diciendo que en este problema muy simple, donde tendríamos que ver escrito como menos mu n cuadrado medios más mu n cero por 3 es con el al cubo el potencial. Entonces tendríamos este tipo de potencial que da cuenta del problema. Ahora grafiquémoslo y tratemos de entender qué es lo que está pasando. Entonces, para eso simplemente colocamos, en este caso de acá, tenemos el modelo logístico. Muy bien. Acá colocamos entonces la parábola, está en cero y acá está en cero y acá cero. Todo punto de equilibrio inestable y por supuesto el máximo está en medios. ¿Ok? Tenemos todo esto acá. Eso sería simplemente la dinámica, sería f de, en este caso, x, que es el modelo logístico, en este caso es n. ¿Ok? Ahora el potencial, ¿cómo es? Bueno, el potencial, como ven acá, nos dice que para n pequeño es cuadrático, pero tiene concavidad negativa, por lo tanto,
eso tiene que ir hacia abajo y luego por continuidad, entonces, y el otro es estable, así que nos quería que si dibujo el potencial, si acá coloco, volviémoslo en rojo, un poco más, más marcado, entonces lo colocamos acá, nos quería que el potencial es un máximo en cero, así que si lo coloco acá, nos debería quedar algo así, esto va hacia el potencial y después, bueno, no, ahí me quedo mal, siempre me queda, no sé por qué no está quedando bien el máximo donde lo quiero buscar. Entonces aquí viene así, y después el sistema llega justo hasta acá y acá tiene un mínimo y acá crece. Eso sería B de N, el potencial que estábamos colocando ahí. Y por lo tanto, bueno, el mínimo sumado coincide acá, tendríamos esto hasta acá, y lo que estamos diciendo entonces que el sistema efectivamente, si yo parto con una condición inicial aquí, veríamos que simplemente la energía se minimiza y llega justo acá y el sistema, por supuesto, no hace eso. Eso solo sería posible en un sistema que no esté sobreamortiguado. Y si partimos acá, también el sistema hace eso y por lo tanto nos queda perfectamente que la energía está siendo relajada y llega a un mínimo, pero este mínimo entonces no nos permite, este mínimo no nos está permitiendo, digamos, ok, vamos a volver acá. Este mínimo no nos está permitiendo colocar, digamos, no nos está permitiendo hacer oscilaciones de esta propiedad. Entonces, mencioné un ejemplo que me gustaría ver en el futuro, porque un contexto en el cual uno cree que existe este tipo de propiedades de minimización sobre las reacciones químicas. Me mostré en clase una reacción que me gusta mucho, que la vamos a buscar inmediatamente. Entonces, coloquemos, digamos, entonces, una observación. Entonces, primero decimos, bueno, ya lo dijimos, pero volver a ser un poco más preciso. Entonces decimos que observación, los sistemas unidimensionales, no tienen oscilaciones. Ok, primera cosa, los sistemas unidimensionales no tienen oscilaciones, eso es lo que acabamos de mostrar. Y lo otro que quería decirles que en particular en muchos, entonces, en la comunidad de químicos antiguos, entonces en la comunidad química de la mitad del siglo XX, muchas veces se pensaba que cuando uno tenía productos, o sea, uno tiene algo así como, o si quieren acá lo voy a colocar, uno tiene reactivos y estos se transforman, llamamos, en productos que si quieren, estoy pensando, dice acá tengo A más B mi reactivo y hay una reacción y esto entonces de alguna forma me da D. Uno pensaría que este tipo de dinámica es simplemente de relajación, ¿ok? Y no vemos oscilaciones entre un tipo de dinámica y la otra, ¿ok? Sin embargo, en reacciones químicas complejas, ¿ok? Entonces se puede observar que sí hay oscilaciones del tipo de concentración, eso fue descubierto por Belousov y posteriormente por Sabuczynski, quienes mostraron que existía la posibilidad de tener reacciones químicas oscilatorias. Eso nos dice que la dinámica al menos es bidimensional, pero quiero mencionar esto que me gusta mostrar. Entonces, hay reacciones que exhiben oscilaciones de los reactivos. Y quizá el ejemplo más famoso de existir es dado por Belousov y Sabochinsky, que siempre me cuesta escribir, Sabochinsky, eh, Chinsky, quizá esta lo vamos a ver si lo escribí bien, Sabochinsky. Entonces, este tipo de reacción presenta, digamos, cuando uno está en una reacción química relacionada a procesos catalíticos, pero lo que nos muestra es que si uno mira la concentración, bueno, primero la imagen usual, o sea, si uno toma algún reactivo en el tiempo, uno vería que la visión clásica era que está simplemente relajada, pero la reacción de Brusov-Sabuchinsky lo que veríamos es que esto más bien oscila cuando relaja y hace un comportamiento bonito de esto que está acá. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar un poco esta reacción y hablar un poco de estos personajes. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a buscarlo. Primero, Belousov,
Ok, Belousov. Belousov debe estar por acá. Simplemente déjenme encontrarlo. Belousov. No, a Belousov. Jaushinski, Jaushinski. Solo un segundo, ya lo vamos a colocar. Acá está, Roxana Brusosowski. Ok, acá tengo los dos. Bueno, acá hay algunas imágenes, pero ok, partamos mirando los de acá. Entonces, voy a cambiar ahora para que podamos ver un poco los personajes. Me parecen muy interesantes ambos, digamos. Acá está. Vemos entonces este caso a Belousov, quien va a, como ven aquí, nació en Moscú en 1893 y murió, digamos, en el 70. Este químico y biofísico va a hacer esta reacción muy famosa de Belousov-Zauschinsky, y lo que va a descubrir es que tiene una reacción que efectivamente el reactivo oscila, y cuando oscila, digamos, va a tratar de mostrar que efectivamente es posible que una reacción oscile. Sin embargo, costó mucho convencer a la comunidad, y de hecho él va a publicar su trabajo inicialmente solo después de 10 años o de este orden de intentos de poder publicar esto, porque claro, contradecía mucho los principios o la creencia de las reacciones químicas que solo relajaba, que va a ser después posteriormente estudiada también por Anatol Saushinsky, que está acá, no tenemos una foto de Anatol Saushinsky, desgraciadamente, que recientemente falleció, digamos. Entonces, bueno, aquí hay una imagen de simulaciones numéricas de la reacción de Wilson-Sawczynski, pero déjenme mostrarles directamente algunas imágenes para que sea más divertido. Entonces, colocamos simplemente el nombre de Belousov y yo escribí pésimo, Sabotinsky, escribí varias cosas mal, así que ya las voy a corregir cuando Belousov y Sawczynski, digamos, escribí dos cosas, Sabotinsky, la escribí mal, así que me disculpo por el mal uso de las palabras. Entonces, vamos a buscar algunos videos de estas reacciones, quiero mostrarles algunos, espero que nos funcione. Veamos cómo anda eso. Entonces, acá, bueno, acá tenemos distintas reacciones. Veamos hasta acá. Esto me puede parecer suficientemente simpática, espero. Entonces, veamos este tipo de reacción, la cual esencialmente, ¿qué es lo que hace uno? Es que, bueno, aquí van a colocar los sistemas de autoorganización, por supuesto, se refiere a hacer cosas un poco interesantes. Ok, donde manifiesta, como ven aquí, complejidad. Espero que no nos den, ok, que no, ok. Entonces aquí nos da un poco los elementos, voy a tratar de apurar un poco los elementos, quiero más bien mostrar reacción, acá está reacción. Pues acá tenemos la reacción, esto simplemente es un imán que puede estar girando, entonces ahí tenemos el reactor, el agitador, que es lo que tenemos acá, y vemos, fíjense cómo cambian de colores la reacción química. Entonces uno dice, pero ¿por qué cambia de color en este caso? Lo que está ocurriendo esencialmente es que al cambiar los reactivos, eso afecta el índice de refracción, y ese índice de refracción entonces lo podemos detectar. O sea, por supuesto, podríamos estar midiendo la concentración de algo, pero eso requiere tener simplemente elementos o aparatos que nos permitan medir esto. Sin embargo, en este caso es mucho más simple. Podemos ver cómo, fíjense, y se oscurece y va cambiando de color. Entonces aquí, como ven, cambia el estado de oxidación de la solución de fierro 2 y también el fierro 3, y esto hace ver estos colores tan interesantes del sistema físico, al ver un poco la reacción vista en realidad, y ver un poco mejor, digamos, cómo esto está oscilando. Se fijan, hemos ido viendo cómo pasa a colores rojos, a colores azules, rojizos, a colores azules, y entonces vemos cómo efectivamente los reactivos están cambiando. Por supuesto, esto es una reacción antigua, porque obviamente no la tenemos fuera de equilibrio. Pero si estuviéramos además sacándole el producto y agregándole reactivos, veríamos que esto sigue funcionando. Entonces esto va a funcionar, como dice ella, hasta que se agota el bromo, que va a ser fundamental en la comprensión de esta reacción química que vemos ahí. Ahora, entretenido, aquí también van a hacer esta reacción en más dimensiones, pero creo que tengo un mejor video que eso, así que nos devolvemos y veamos esto de acá, que es una, o esta acá, que seguramente es una mejor reacción. Entonces, acá vemos la reacción de Brusov, pero ahora lo va a hacer Petitich, y entonces al perturbarlo vemos como ahora la oscilación no está coherente, es decir, que no está sincronizada, sino localmente hay zonas que van más rápido que otras, y eso hace localmente ver onda. En este caso tenemos campo, pero vemos de nuevo una reacción que oscila, lo que la hace tremendamente interesante y nos enseña entonces que los sistemas efectivamente pueden presentar oscilaciones que en general son muy bellas para entender. Muy bien, entonces nos devolvemos y volvemos a la tablet para tratar de entender un poco mejor las oscilaciones y los problemas que les quiero hablar. Entonces volvemos a la tablet, está acá, ok, entonces perfecto.
aquí y vamos entonces a corregir varias cosas. Belousov, hay un OU, Belousov, y también acá Jabotinsky. Aquí me equivoqué, esta parte acá me permiten, voy a corregirlo, de una ferrata y me disculpo por haber escrito mal el nombre, digamos. Entonces simplemente está usando mi memoria, no estoy viendo nada, un poco, desgraciadamente mi memoria lo que se hace errado. Entonces aquí va Jabotinsky. Ok. Entonces muestran estas cosas muy bonitas que acabo de ver, de reacciones que ocurren de manera oscilatoria. Entonces uso Sawczynski, si quieren vamos a la idea, muestran reacciones químicas oscilatorias. ¿Ok? Muy bien, tenemos entonces reacciones químicas de tipo oscilatoria que queremos un poco describir y entender bien. En el futuro, por supuesto, por ahora es simplemente el mundo unidimensional. Si solo viéramos en dinámica unidimensional, no habrían este tipo de comportamientos que son las oscilaciones. Muy bien, entonces ahora volvamos a nuestro problema y cerramos este paréntesis que estaba hablando, que se me olvidó mencionar al principio, de las reacciones oscilatorias y volvemos a nuestra pregunta que estaba acá. Entonces la voy a copiar y la volvemos a tratar de entender un poco mejor. Entonces la copiamos, copiar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente, ok, la coloco acá y tratamos de entender un poco mejor cómo van las cosas en nuestro sistema. Entonces, si un equilibrio es linealmente estable, ¿ok? También es asintóticamente estable. Eso lo quiero mostrar o tratar de entender un poco más profundo. Por supuesto, alguien podría decir que con el análisis que hice analítico del problema, digamos, del modelo logístico, eso lo resolví porque finalmente hizo algo muy interesante, que fue transformar este problema no lineal en problema lineal. Y en este problema lineal, por supuesto, muestro que hay un equilibrio, hay tractores y repelores, y los inversos, porque ahora se va a infinito o a cero, entonces me da los equilibrios. Pero yo quisiera dar un problema un poco más cualquiera y tratar de mostrar cómo uno, a partir de la estabilidad lineal, uno muestra la estabilidad no lineal. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer un poco acá, vamos a tratar de explicar esto, entonces un poco mejor. Entonces, explicación. Entonces, la idea que vamos a usar se basa, digamos, en un teorema que se llama Hartman-Grossman, pero por ahora Hartman-Grossman voy a tratar de un poco explicarlo intuitivamente, después volveremos sobre este teorema que lo ocupa más bien para cosas hiperbólicas. Entonces, la explicación es que me doy un sistema para ilustrar las cosas muy general, o sea, tomo la dinámica en torno a un equilibrio, es decir, tomo una variable u, que es un equilibrio u0, coloco x y desarrollo la dinámica en torno a u0. Si eso es posible, supongo que es fácil, salvo términos potencialmente pequeños, podríamos decir que la dinámica del sistema dinámico se escribe como menos, si quieren, sigma x más, en este caso colocaríamos, si quieren, voy a tratar de colocar coeficiente, llamemos este a como en clases, x cuadrado más b, x cubo más c, x a la cuarta, etcétera, etcétera, hasta donde queramos llegar. Lo que yo quiero demostrar es que, ok, note que x igual cero es un equilibrio linealmente estable. Y para que quede más claro, voy a colocar sigma al cuadrado, con eso nos aseguramos que ese término, esa parte es linealmente estable, es decir, que la dinámica lineal, la dinámica lineal, efectivamente es x punto igual a menos sigma cuadrado x. Y eso me dice que las soluciones van como x igual a x0 por exponencial de menos sigma cuadrado t. Y por lo tanto el espectro, la parte real, la parte imaginaria, efectivamente tenemos sigma cuadrado acá, es estable como ya lo discutimos un poco antes. Pero lo que quiero mostrar es que sea linealmente estable debe implicar que también lo es no lineal. Es eso lo que quiero mostrar. Entonces uno quisiera de alguna forma o que es asintóticamente estable. Entonces, ¿cómo demuestro esta frase que es un poco más compleja? Entonces, la idea que voy a hacer es que, primero la idea y lo calculamos inmediatamente. La idea es la siguiente. Idea. Lo que voy a hacer es que, motivado por lo que le enseñé al principio, uno piensa que existe un cambio de variable, x igual a una nueva variable que está cerca de la entidad, pero que haga un cambio de variable que sería lineal, pero que no sean iguales, así que coloco a 1 igual 1. Quiero que voy a hacer un cambio de variable tal que entonces se va a poder escribir de esta forma que está acá, y 4,
el cual va a transformar mi ecuación para x simplemente en una ecuación de la forma x punto igual a menos sigma cuadrado y. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Voy a tomar en cuenta esta ecuación. Voy a introducir un cambio variable no lineal como el que ven acá y voy a transformar el sistema en una ecuación puramente lineal. ¿Ok? Si soy capaz de hacer eso, entonces estoy transformando que este problema, en realidad lo transformo en un problema lineal, el cual es estable, y no solo eso, demuestro que los términos lineales lo único que hacen es transformar el problema en una serie exponencial que converge al origen, por lo tanto es estable. Pero la gracia, y esta idea que está acá, tiene que ver con lo que veremos en el futuro, son las formas no lineales, formas normales, que nos van a permitir encontrar ecuaciones especiales. Me dice que todo equilibrio cerca de un punto de equilibrio estable se puede transformar en un sistema lineal, donde no es que estoy votando los términos lineales, simplemente los incluyo a través de un cambio de variable no lineal, y esto me transforma en un término lineal. Por lo tanto, me dice que un equilibrio estable se describe de manera universal en torno a él, simplemente por una ecuación lineal, donde existe un cambio variable que lo transforma. Pero voy a volver de eso al final del cálculo para que les quede claro esta idea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso que está acá? ¿Cómo proceder? Entonces, la idea que voy a usar es basados en que los polinomios son una base funcional. Entonces, como los polinomios son una base funcional, podemos usar esta base para describir bien nuestro problema. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, la idea es la siguiente. La idea que voy a usar es que voy a decir que simplemente voy a ir orden por orden tratando de calcular esto. ¿Qué significa? Entonces, permítame introducir la notación. Cuando tome cualquier cosa y la coloque orden n, significa monomio. Esto en esta notación, esto voy a introducir esta notación, así que permítame escribir un poco mejor. Notación. La notación que vamos a usar es cuando es que orden n significa que esto es un monomio. Entonces, monomio de orden n en i. Es decir, que ese término que está ahí tiene que ser algo de la forma, un coeficiente c por i a la n. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces veamos cómo podemos usar esta idea muy simple para empezar a explicar cosas en el problema. Entonces lo que hacemos es que primero parto al orden lineal, tomamos x y escribo mi ecuación. Entonces x, tomo la ecuación x1 y voy a tratar de calcular todos los coeficientes que me queden al orden lineal, es decir, que tomo acá la ecuación que estamos estudiando, y simplemente menos sigma cuadrado x más a, e cuadrado más b, x cubo más c, x a la cuarta, más término, y también busco todos los términos que sean en monomios en i. ¿Esto qué significa? Que para x punto calculo qué términos vienen al orden uno en y por supuesto usando mi cambio variable, pero mi cambio variable que está acá me dice que si tomo acá un punto, acá me queda y punto y acá me queda y punto, pero esto está al cuadrado, así que eso va a ser algo así como y por y punto, y por lo tanto eso me va a generar si y satisface una ecuación como la que está acá, lineal y, entonces por y punto me queda cuadrático, al menos. Por lo tanto, si mi ecuación es lineal, lo único que me queda lineal es lo siguiente, es al calcular, no hay más términos, cualquier término superior, me queda que un término lineal y es y punto, pero todos los otros términos son superiores. Por otro lado, en la ecuación, todos estos términos que están acá escritos, busco todos los términos al reemplazar mi cambio de variable y quedan en monomios en i. Por supuesto, descubrimos que este de acá, como parte con i, y cuadrado, y cubo, etcétera, el único término que puedo aportar es el de acá. Y por supuesto, entonces encontramos lo trivial, que punto satisface esta ecuación que está acá, que ya habíamos dicho que era la ecuación que satisface ahí, pero al orden lineal simplemente la recuperamos. Si quieren, la voy a imponer, pero la recuperamos. Muy bien. Entonces vamos ahora al orden 2. Orden, si quieren, a, a la 2. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí viene la parte ya que se vuelve más interesante y vamos a operar. Entonces, tengo que calcular x punto al orden 2 y eso es igual a la ecuación, que si quieren la copiamos, simplemente la voy a estar copiando cada rato, así que la copiamos rápidamente, copiamos y la pegamos acá, pegar, entonces la tenemos ahí, y calculo todos los términos que son orden 2 en la ecuación. Entonces, ¿qué es esto? X punto, lo que hago al orden 2 es que tomo mi cambio variable, vuelvo acá
y veo qué término está acá. Entonces, cuando derive al orden 2 que me queda, bueno, me da acá este término de acá. Este también puede aportar algo 2 pero este ya viene a la 3. Entonces, como la derivada es lineal, solo aporta de orden 3. Así que en realidad lo que me va a servir de ahí es que de x punto 2 bueno, tengo y punto al orden 2 es decir, los términos cuadráticos en la ecuación. No lo hay, pero suponemos el cuadrático. Después tenemos a 2 por i cuadrado. Por lo tanto, cuando lo derive, me bajo un 2 me queda un i por i punto. Pero el i punto que está acá, para que me quede algo de orden 2 la única posibilidad es mantener los términos lineales. ¿Ok? Y si alguien dice, pero ¿y por qué i3 no le funcionó? Porque i3, si alguien quiere decir i3, era 3 y al cubo me quedaría 3 veces i cuadrado y para que esto sea de orden lineal o cuadrático, necesito que tengo términos derivadas constantes, cosa que no tengo. Así que este término no sirve, no puede estar ahí. Tengo estos dos términos y lo ocupo. Por otro lado, la ecuación que encontré para x y les dije que siempre va a transformar una ecuación lineal. Así que el término tampoco va, así que lo único que va es el primero. Por lo tanto, ese término lo escribo en la ecuación. ¿Qué nos queda? Nos queda simplemente que la idea, obviamente, ¿cuál es la idea? La idea es que quiero calcular este cambio de variable. Entonces, lo que voy a hacer es orden por orden y determinando los coeficientes que transforman esta ecuación en una ecuación lineal. Entonces, ¿eso en qué se transforma? Se transforma en lo siguiente. Se transforma simplemente en que obtenemos x punto. Uno va a quedar simplemente que x punto al cuadrado, al orden 2 perdón, no al cuadrado, es simplemente 2 a 2 y por i punto. Pero i punto vale menos sigma por i al cuadrado. Y eso es igual a la ecuación que está ahora acá, igual a todos los términos cuadráticos. ¿Pero qué términos vienen? Examinen. Entonces, del primer término que está acá, en mi cambio de variable, efectivamente puede aportar un término ahí, es como esto tiene un término al cuadrado, el cambio de variable, entonces me queda menos sigma de x, pero ¿qué término viene al cuadrado? Viene al término efectivamente a 2 de y cuadrado. Cualquier otro término superior no viene, pues son términos cúbicos. Ya usé el término lineal para encontrar esta ecuación. Ahora acá hay otro término que aporta porque es cuadrático y de ahí sí puedo tener un término más que sea la forma a por x, pero si x lo escribo lineal, me queda y está elevado al cuadrado, me queda un término cuadrático y no hay más términos y los otros términos son superiores. Por lo tanto, encuentro esta ecuación que está acá, que si miran la vuelvo a reescribir, es simplemente me queda 2 a 2 por, en este caso, menos sigma cuadrado y cuadrado es igual a menos sigma al cuadrado. Ahí. Ahí hay un sigma al cuadrado. ¿Dónde viene ese cuadrado? En este caso acá, estaba aquí, no lo veo cuadrado, por a2 por i cuadrado más a i cuadrado. Entonces, si fijan, por supuesto, se van a cancelar todos los i cuadrados, eso es esta descomposición espacial. Si lo quieren en el espacio de funciones, estoy proyectando la base de polinomios y esto me da la siguiente relación. Me dice que acá tengo, fíjense, 2 y acá tengo 1, por lo tanto al restarlo me queda 1, así que me queda menos a 2 sigma cuadrado es igual a A. Y por lo tanto concluyo que A2, que es la incógnita, A lo conozco, los coeficientes de la ecuación los conozco, lo conozco el cambio de variable, me queda que vale simplemente A menos partido por sigma al cuadrado. Muy bien, entonces el primer coeficiente no trivial que calculo y me dice entonces que mi cambio de variable hasta este orden lo puedo conocer y me dice lo siguiente, me dice que x se escribe como i menos a partido por sigma cuadrado por i cuadrado más a3 que es incógnita por i cubo más etcétera los términos que no he calculado y que cuando lo reemplazo en la ecuación de x punto transforma que i satisface simplemente la ecuación i punto igual a menos sigma cuadrado de i. Entonces este es el resultado que yo hasta ahora. Pero veamos y calculemos hasta el próximo orden qué es lo que nos va a calcular en esta ecuación. Entonces ahora vamos al orden cubo. Orden orden y al cubo, para que vean que orden por orden puedo transformando la ecuación siempre a esto. Entonces la idea de nuevo es x punto a la 3 y acá colocar la ecuación de nuevo que tenemos acá, solo que la tenemos que colocar al orden 3 y eso es lo que hacemos, digamos, la copiamos, la vamos a colocar acá y la colocamos y calculamos al orden 3 que es lo que nos... Entonces, al orden 3 nos dará simplemente que acá 3. Entonces, para x punto, muy fácil, tenemos el cambio de variable que está arriba, lo derivamos, ¿qué cosas son de orden 3? Por supuesto, y punto me queda, esto de orden 3 es 0 porque es solo lineal, así que este término no va, hago el tiro 0, pero lo coloco para recordarme. Después tengo el término cuadrático que viene acompañado por algo que conozco por ahora aquí, que me dice esencialmente que tengo
tengo acá menos a sigma cuadrado, y el término aquí debería ser dos veces i por i punto, pero para que me dé algo cúbico, este debe estar también al orden cuadrático, pero el orden cuadrático en este caso ya dijimos que es cero, así que tampoco está. Después sigo en el siguiente. El siguiente me dice que es más a3 por 3 veces i cuadrado por i punto, y si esto lo coloco al orden uno, que es distinto de cero, entonces tengo un término 3, y el cuarto obviamente tampoco funciona porque se me baja a 3, así que por ese lado tenemos esto. Por otro lado, la ecuación, ¿qué es lo que nos da? La ecuación, entonces vamos y reemplazamos aquí el cambio de variable y vemos qué coeficiente nos da. Entonces acá nos va a dar del primer término que está acá, al reemplazar el cambio de variable, ¿qué cosa nos queda? Cúbico, simplemente reemplazar el cambio de variable al orden 3, así que se menos, nos da menos sigma cuadrado, cuadrado sí, por el término x, pero al orden 3, eso nos da a 3 por i al cubo. El término cuadrático nos da a, y ahora que tenemos que reemplazar el cambio de variable cuadrático, pero eso es x por x. Entonces, eso, ¿cómo podría darnos algo cuadrático? Bueno, fácil. Sería simplemente de que el x, cuando haga cambio de variable, lo reemplace, en este caso, por el término, por ejemplo, de aquí 2, y el x de acá lo reemplace al orden uno, y eso nos da un término cúbico, y por supuesto está la combinación, así que sea uno y después el otro, así que está dos veces este término que debemos calcular. Y a su vez también tenemos el b a la 3, el b por x a la 3, y eso es simplemente colocar y directamente lineal, eso me da al cubo al tiro. Entonces, ¿qué nos da esto? Bueno, este de acá y este de acá ya sabemos, aquí tengo 3, aquí tengo menos uno, así que eso me da 2. Entonces me dice que al colocar eso voy a tener entonces en este caso 2, pero no olvidar que hay un menos sigma, así que en realidad es menos 3, y acá menos uno, así que al pasarlo se ya me queda menos, así que eso me queda menos 2 sigma cuadrado a 3 por i cubo, pero el i cubo ya lo simplifico, o si quieres lo coloco, pero lo voy a simplificar al tiro. Después, al otro lado, tengo el término b por i cubo, que es muy fácil, que es el de acá, el que está acá. Y ahora calculo este de acá, que quizás sea un poquito más raro verlo, pero entonces se me queda más dos veces a por i cuadrado. I cuadrado es simplemente el orden cuadrático, es colocar i cuadrado, pero conozco el cambio de variable por el factor menos a partido por sigma cuadrado. Ese es el término cuadrático en mi cambio de variable, que es el que estoy usando en esta porción que está acá. Y además me falta el término lineal, y ese es simplemente i, y por lo tanto también me queda i cubo ahí. Y ya con eso entonces podemos simplificar, digamos, los cubos de todos lados, los simplificamos, sacamos de acá, de acá, de acá y de acá. Y entonces nos queda la siguiente relación. Nos dice que, ahora sí la podemos escribir ordenadamente, nos dice que menos 2, ¿ok? Sigma cuadrado a 3 es igual a que b menos 2a cuadrado partido por sigma cuadrado. ¿Ok? Tenemos tu ausente acá, y por lo tanto acá puedo decir que a3 vale, entonces vale dividido por 2 me queda, entonces me queda a cuadrado dividido por sigma a la 4 menos, ¿menos qué? Menos b partido por 2 sigma cuadrado. Así que nos da esta expresión que está acá, muy bien. Así que aquí obtenemos el coeficiente cúbico. ¿Y esto qué nos dice? Fíjense, nos dice esencialmente que si yo introduzco el siguiente cambio, le coloco x igual a y menos a partido por sigma cuadrado y cuadrado más a cuadrado sigma a la cuarta menos b partido por 2 sigma cuadrado por x cubo, más una nueva incógnita, podríamos llamarla a 4, que todavía no la hemos calculado, por ir a la 4. Si esto lo reemplazo en la ecuación de x, ¿cuál es la ecuación de x? La ecuación de x, x punto igual a menos sigma x más a x cuadrado más b x al cubo más c x a la cuarta. Si lo reemplazo y desprecio todos los términos que son en este caso de orden cuarta, porque queda más de orden cúbico, transformo el sistema simplemente en una ecuación x punto igual a menos sigma, en este caso cuadrado y. Por lo tanto, se fijan, yo puedo ir construyendo este cambio de variable sin ningún problema, orden por orden. Podemos hacer lo mismo, calcular orden 4, etcétera, pero podríamos pasar toda la vida a calcular orden por orden, orden por orden, orden por orden, y obtener cuál es la ecuación. Lo importante es que simplemente deberíamos decir que el método, entonces el método permite transformar
salvo en este caso dijimos orden y a la 4, pero puedo seguir calculando. Bueno, en el cambio de variable, ¿no? Acá. Entonces, el método permite transformar una ecuación no lineal en torno a un equilibrio estable en una lineal. Y la gracia que tiene entonces es que gracias a esto transforma un problema no lineal que está acá, podemos insistir en él, no lineal que está acá, gracias a este cambio de variable, lo transformamos en esta bonita ecuación lineal que está acá. Lo interesante es que esta ecuación la sabemos resolver, o sea, la podemos resolver trivialmente y vale I0, una condición inicial por exponencial de menos sigma cuadrado t, y por lo tanto nos dice que la solución de esta ecuación no lineal, o sea, la solución de esta ecuación no lineal que está acá, la solución de esta ecuación no lineal se puede escribir simplemente como x igual a y, es decir, que va I0 exponencial de menos sigma cuadrado t, más A2, que lo calculamos que vale menos A partido por sigma cuadrado y cuadrado, por lo tanto aquí viene I0 al cuadrado por exponencial de menos sigma cuadrado t al cuadrado, más un término que el término cúbico, que en este caso es a la 4, no, es a cuadrado, perdón, es a cuadrado a partir por sigma a la cuarta, a cuadrado, entonces colocamos a cuadrado, entonces, ok, oh, déjeme borrar esto. Entonces nos queda a cuadrado, que no quiere cambiar eso, a cuadrado lo voy a volver a cambiar, perdón, no me deja borrarlo, lo cambio. Entonces nos queda a cuadrado partido por sigma a la 4 menos b por, en este caso, 2 sigma cuadrado. Y todo esto, por supuesto, está elevado a i, en este caso la 3 que es I0 por exponencial de menos sigma cuadrado t al cubo, etcétera. Entonces, se fijan, en realidad estoy construyendo una solución que es una serie en exponenciales. La solución que está acá abajo, la solución es una serie en exponenciales. ¿Ok? Y me dice entonces que por su problema, y entonces finalmente muestro que la solución de este problema no lineal es equivalente a transformar un problema lineal, y por lo tanto es el problema lineal el que vale la pena. Es decir, que todo sistema que tenga un equilibrio estable, hay algunas limitaciones, pero todo sistema que tenga algún equilibrio estable, podemos concluir, pues tiene un equilibrio estable acá, podemos concluir que la dinámica en torno al origen, a través de cambios de variable no lineal, simplemente se transforma en la dinámica de un sistema lineal, de esta forma que está acá, simplemente, sigma y no hay problema. Ahora, podría ocurrir un problema. El primer problema que podría ocurrir es que no tengamos derecho a hacer esta serie de Taylor, ya discutiré términos exponencialmente pequeños, hay que tener cuidado. Y lo segundo es que la serie, fíjense, una serie que va como uno partido por sigma cuadrado, de sigma cuarto, una sigma. Entonces hay que hacer notar que todo esto está bien, pero hay algunos problemas que noto al tiro. Observaciones, notar bien la serie es en sigma o sigma elevado a la menos uno, sigma cuadrado, sigma algo. Por lo tanto, si sigma tiende a cero, esta serie no converge. No es evidente que converja, hay que tener cuidado cómo converge. Esta serie podría no converger cuando es muy pequeña. Podría entonces no converger y hay que tener cuidado. Podría no converger. Podría no converger. Entonces hay que tener cuidado que podría no converger y podríamos tener problemas, por un lado. Y lo segundo es que todo me va a hacer que expandía en Taylor. Entonces uno dice, Taylor uno queda feliz. Pero hay que tener cuidado, es que no siempre, o que hay términos que la serie Taylor no los atrapa. Hay términos que la serie de Taylor no atrapa. Entonces, este tipo de términos hay que tener cuidado, digamos. Por ejemplo, si uno escribe una función de la forma exponencial de menos uno partido por x, cuando x tiende a cero, esto simplemente vemos que cuando x tiende a cero, esto es muy, muy pequeño, pero es una función que simplemente uno diría, bueno, cuando x va a cero, uno partido por cero infinito, es alguna función
que si uno grafica, digamos, bueno, se lo coloco positivo, una función que está yendo a cero, de alguna forma así, muy rápido. ¿Ok? Sin embargo, si uno trata de hacerle serie de Taylor a estos tipos que términos que llamamos exponencialmente pequeños, voy a anotar esta palabra exponencialmente pequeño, el exponencialmente pequeño, tenemos el problema que no tienen serie de Taylor. Fíjense, tomo esto, entonces me queda uno partido por X. Entonces, si hago Taylor, supongamos que X es pequeño. X es pequeño y quiero conocer la dinámica del sistema en torno al origen. Quiero saber qué está pasando en torno al origen. Entonces, vamos a tener el problema de que no es claro lo que pasa en torno al origen. No es para nada claro qué pasa con esta función, digamos. De hecho, esta función, bueno, si acá cuando X, por supuesto, es negativo, empieza a crecer, así que para allá es así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el Taylor de esto nos diría, bueno, la función evaluada en cero, así que me queda menos uno partido por cero. Pero eso, forzosamente, eso es uno partido por cero, infinito, eso es cero. Más la derivada de esto, entonces uno diría, bueno, la derivada de esto me queda menos, pero la cadena, derivamos el exponente, me queda simplemente menos exponencial de uno partido por x por la derivada de uno partido por x. Pero la derivada de uno partido por x es menos uno partido por x al cuadrado. ¿Ok? Pero x al cuadrado, entonces me queda esto que está acá, pero todo esto doblado en x igual cero. Pero todo esto valor n igual cero, ok, esto de acá me queda exponencial de menos infinito multiplicado por cualquier cosa finita, en este caso uno partido por cero es infinito, pero la exponencial va más rápido que cualquier polinomio, hace que, o sea, cualquier función, en este caso uno partido por polinomio, es cero, y así, todos los términos que vienen siempre van a quedar multiplicados por exponencial de menos partido por x, así que esto vale cero, por lo tanto uno va a encontrar que el desarrollo de Taylor de esto que está acá, exponencial de algo como esto es muy peligroso porque el Taylor es cero y la función Taylor cero, pero la serie Taylor es así, serie de Taylor es cero, pero la función es diferente cero. Y este problema es muy complejo, digamos. Bueno, la gente que ha hecho mecánica cuántica está acostumbrada a hacer unas cosas que llamamos WKB, porque esencialmente lo que tenemos es la energía partido por h barra, el límite de h barra tiende a cero. Entonces tenemos este problema de términos que, como uno juega con series de cosas que su desarrollo de Taylor es cero, e inventamos WKB, que nos permite extraer este término como hacer en serie de Taylor y desarrollamos la otra parte. Pero requiero que la dinámica no tenga términos exponencialmente pequeños para poder describir. Bueno, no avanzamos tanto como quería, pero avanzamos en la idea central de lo que quiero discutir y lo que vamos a hablar entonces la próxima vez, vamos a tratar de hablar de lo que llamamos teoría de bifurcaciones, que espero subirles pronto un video y podamos discutir acerca de este concepto tan importante. Muy bien, nos estamos viendo pronto. Espero que nos vaya bien. Nos vemos.